Desde hace siglos, el pueblo gitano ha sido un misterio. Para muchos, son músicos, artesanos o viajeros sin rumbo. Pero también han sido objeto de prejuicios y persecuciones, vistos como extraños en cada tierra que pisaban. La verdad sobre sus orígenes sorprende a la mayoría. Sus raíces no están en las ciudades de Europa, como muchos creen, sino a miles de kilómetros de distancia. Su origen se encuentra en las vastas llanuras y montañas de lo que hoy conocemos como India y Pakistán. Su historia es una de las migraciones más largas y complejas de la humanidad. Es un relato marcado por la resistencia y la supervivencia. Imaginen un pueblo que, sin tener una tierra propia, ha atravesado continentes y épocas, adaptándose a cada lugar. Han mantenido, sin embargo, una identidad que ningún imperio, ninguna guerra o frontera ha logrado borrar. Este viaje épico comenzó hace más de 1000 años, y aún hoy continúa. Para comprenderlo, debemos retroceder en el tiempo hasta el noroeste de la India, donde las primeras huellas de este pueblo comenzaron a grabarse en la historia. Las investigaciones lingüísticas y genéticas coinciden hoy. El pueblo gitano, también conocido como romaní, tiene su origen en el noroeste de la India. Hablamos de regiones como el Punjab y el Rajastán. El idioma romaní, su lengua, conserva raíces del sánscrito, un antiguo idioma indio, y comparte muchos elementos con otras lenguas indoarias. Esta similitud lingüística es una prueba clara de su punto de partida. Los estudios genéticos modernos también refuerzan esta conexión. Muestran marcadores genéticos comunes entre las poblaciones romaníes y los grupos étnicos que habitan esa zona de la India. Se calcula que la gran migración comenzó entre los siglos X y XI. Las razones exactas de este éxodo aún se debaten entre los expertos. Algunas teorías sugieren que fueron las invasiones y los conflictos, como las incursiones del Imperio Gaznávida, las que impulsaron a grupos enteros a desplazarse hacia el oeste. Vemos ejércitos a caballo que avanzan por las llanuras, provocando el movimiento de miles de personas. Otras hipótesis plantean que fueron artesanos, músicos talentosos y trabajadores especializados quienes salieron de sus aldeas en busca de nuevas oportunidades y horizontes más prósperos. Lo cierto es que, desde este punto de partida, comenzaron un viaje que cambiaría su destino para siempre. Después de abandonar el subcontinente indio, los primeros grupos romaníes se movieron lentamente hacia el oeste. Sus caravanas de carros y animales atravesaron las regiones que hoy conocemos como Irán, antigua Persia, y el Cáucaso. Los registros históricos del mundo islámico, datados entre los siglos X y XII, mencionan a menudo comunidades de músicos y artesanos itinerantes. Observamos a estos grupos integrados en grandes caravanas comerciales, siguiendo rutas milenarias. Estas personas no solo transportaban mercancías valiosas, sino también sus costumbres, sus historias y un idioma que evolucionaba con el contacto de cada nueva lengua que encontraban en el camino. El poderoso Imperio bizantino también dejó constancia de su presencia en sus documentos. Se referían a ellos como atingano, un término que con el tiempo derivaría en gitano, en varias lenguas europeas. En esta etapa de su viaje, el pueblo romaní adoptó elementos culturales y religiosos de las regiones que atravesaba. Vemos cómo incorporaban nuevas vestimentas o celebraciones, pero siempre sin perder su identidad esencial. Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos, ya fueran desiertos áridos o ciudades bulliciosas, fue clave para su supervivencia. Pero esta flexibilidad también sembró el germen de los malentendidos y estereotipos que encontrarían más adelante al llegar a Europa. Hacia el siglo XIV, los gitanos comenzaron a aparecer en los registros oficiales de Europa sudoriental. Sus campamentos se asentaban cerca de ciudades en los Balcanes, Grecia y Bulgaria. Desde allí su viaje continuó hacia Hungría, Rumanía, y, más tarde, se expandieron por Europa occidental. Muchos llegaron llevando cartas de salvoconducto. Eran documentos sellados con el escudo de reyes o nobles, que los presentaban como peregrinos cristianos devotos, o como descendientes de una nobleza extranjera en el exilio. Estas credenciales abrían puertas, al menos temporalmente, en las ciudades y las cortes europeas. Sin embargo, a medida que su número aumentaba y su presencia se hacía más visible en las calles y plazas, las actitudes hacia ellos cambiaron. Su vida nómada, siempre en movimiento, y sus oficios itinerantes, como la herrería o la adivinación, despertaban recelo entre las autoridades y los gremios locales. En algunos lugares fueron bien recibidos, valorados como músicos talentosos, herreros expertos o domadores de animales hábiles. Pero en otros, y cada vez más, comenzaron a ser vistos como forasteros sospechosos y poco fiables. Esta ambivalencia inicial marcó el tono de la relación entre las comunidades gitanas y las sociedades europeas durante los siglos venideros. Desde finales de la Edad Media, las autoridades europeas empezaron a imponer leyes cada vez más restrictivas contra los gitanos. En España, las primeras leyes del siglo XV buscaban su sedentarización forzada,
obligándolos a vivir en un lugar fijo. También prohibían su lengua y su vestimenta tradicional, símbolos de su identidad. En Inglaterra, la ley de gitanos de 1530 ordenaba su expulsión del país bajo pena de muerte. Y en gran parte de Europa Central, se dictaban penas que iban desde el destierro perpetuo hasta la ejecución pública. Los estereotipos negativos se reforzaban con relatos que los asociaban al robo, la brujería o el engaño. Nadie consideraba que, en muchos casos, su marginación era una consecuencia directa de la exclusión legal que sufrían. Las comunidades romaníes sobrevivían como podían, mediante oficios itinerantes, el comercio ambulante de objetos o el entretenimiento callejero. Pero el miedo y la desconfianza que inspiraban en la población dificultaban gravemente su integración. Así se consolidó un ciclo de prejuicio y represión que, lejos de desaparecer, se intensificaría en los siglos siguientes. A pesar de siglos de dispersión geográfica y persecuciones violentas, el pueblo gitano ha conseguido mantener una identidad cultural única y fuerte. El romanés, su lengua, pertenece a la familia indoaria, como el hindi, y conserva vocablos del sánscrito. Pero también está mezclado con influencias persas, griegas, eslavas y de cada país donde se asentaron. Existen numerosos dialectos diferentes, y en algunos lugares la lengua original se ha perdido, reemplazada por el idioma local. Sin embargo, persisten expresiones y estructuras propias que aún se usan en el día a día. La música y la danza son pilares fundamentales de su cultura. Han creado estilos que han dejado una huella imborrable en géneros como el flamenco en España, la música manuche en Francia, o las vibrantes bandas de metales de los Balcanes. Sus oficios tradicionales, como la herrería, la cestería o la doma de caballos, son habilidades que se han transmitido de generación en generación. Además, poseen un complejo código de normas internas, conocido como marime. Este código regula la pureza, la conducta y la resolución de conflictos dentro de la comunidad, manteniendo el orden social. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi y sus aliados emprendieron una campaña sistemática de exterminio contra los gitanos. Este horror se conoce como el porrajmos, que en romanés significa devoración. Considerados racialmente inferiores por la ideología nazi, fueron objeto de deportaciones masivas, trabajos forzados en campos de concentración y ejecuciones sumarias. Campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau contaron con secciones específicas para prisioneros gitanos, donde miles murieron de hambre, enfermedades y asesinatos planificados. Se calcula que entre 200, 0 y 500, 0 romaníes fueron asesinados en este genocidio. Las cifras exactas siguen siendo difíciles de precisar debido a la falta de registros completos, ya que esta parte de la historia fue silenciada durante mucho tiempo. Este episodio, ignorado en gran parte de la memoria histórica europea, ha comenzado a recibir un mayor reconocimiento en las últimas décadas. El porrajmos marcó profundamente a las comunidades gitanas, dejando heridas que todavía hoy forman parte de su identidad colectiva y de su lucha por la memoria. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las comunidades gitanas sobrevivientes se encontraron con un panorama desolador. Sus vidas estaban marcadas por la pobreza extrema, la marginación social y el racismo institucional. En Europa del Este, muchos fueron asentados de forma obligatoria por los nuevos regímenes comunistas. Perdieron así parte de su estilo de vida nómada y sus raíces. En Europa Occidental, la discriminación persistió. Tenían grandes dificultades para acceder a una vivienda digna, una educación de calidad y un empleo estable. En las últimas décadas, organismos como la Unión Europea y el Consejo de Europa han impulsado políticas para promover su inclusión y combatir la discriminación. Vemos cómo se desarrollan programas educativos o de integración laboral. Sin embargo, informes recientes muestran que la desigualdad social sigue siendo muy alta, y los prejuicios continúan arraigados en la sociedad. A pesar de todo, las nuevas generaciones romaníes participan cada vez más activamente en la vida política, artística y académica. Buscan reivindicar su identidad y romper los estigmas que han acompañado a su pueblo durante siglos de historia. El pueblo gitano ha dejado una huella profunda y enriquecedora en la cultura mundial. Su música ha influido en géneros tan diversos como el flamenco andaluz, el jazz manuche francés, la música balcánica o el folk húngaro. Artistas gitanos han transmitido ritmos, escalas y estilos que hoy son parte fundamental de la identidad cultural de muchos países. La danza, cargada de expresividad y simbolismo, también ha sido un vehículo poderoso para preservar y compartir sus tradiciones. En el ámbito de las artes, la literatura y el cine han retratado tanto su rica cultura como las injusticias que han sufrido. Figuras icónicas como Django Reinhardt, con su guitarra de jazz, o Carmen Amaya, con su baile flamenco, han llevado el arte gitano a los escenarios internacionales, cautivando a audiencias de todo el mundo. Su legado cultural incluye no solo expresiones artísticas, sino también valores fundamentales. Hablamos de la resiliencia ante la adversidad, la importancia de la familia extensa como pilar de la comunidad,
y un profundo sentido de libertad que ha inspirado a comunidades dentro y fuera de Europa. La historia de los gitanos es la de un pueblo que ha atravesado continentes, imperios y siglos sin perder su esencia. Desde las vastas llanuras del Puñab indio hasta las calles vibrantes de las ciudades europeas, su recorrido ha estado marcado por la creatividad, la resistencia incansable y una gran capacidad de adaptación. Han sobrevivido a persecuciones constantes, expulsiones masivas y a un genocidio que buscaba borrarlos. Y lo han hecho manteniendo vivas sus tradiciones, transmitiéndolas de generación en generación, como un tesoro. Entender su historia es también reconocer cómo los prejuicios y la exclusión social pueden moldear el destino de un pueblo. Nos enseña cómo la cultura puede ser un refugio seguro y una fuerza imparable para resistir. El legado gitano no pertenece solo a quienes lo heredan por sangre, sino a todos los que valoramos la diversidad humana como un regalo. Recordar su historia es un acto de justicia histórica. Es un recordatorio de que la identidad, cuando se protege con dignidad y orgullo, puede sobrevivir a cualquier frontera y a cualquier intento de olvido.